participar en la Semana Europea de Prevención de Residuos, decidimos trabajar con los snacks y sus envoltorios, ya que son productos que consumimos diariamente. Empezamos analizando su composición, calculando la cantidad de grasa que tiene cada uno. Pesamos esa grasa en forma de margarina, para que se apreciara de forma visual. En tutoría y en clase de biología estudiamos los diferentes tipos de grasas y la clasificación de los alimentos. También construimos una pirámide de los alimentos gigante. El alumnado de primero nos ayudó a dibujar toda la comida. Hicimos los dibujos utilizando cartulinas recicladas de otros trabajos. Decidimos ponerla boca abajo y crear una montaña de residuos para concienciar sobre la necesidad de minimizar el consumo de ese tipo de productos. Durante esa semana decidimos ahorrar el dinero que destinamos habitualmente a ese tipo de productos y lo guardamos en un bote. Al final de la semana fuimos al supermercado y gastamos ese dinero en alimentos básicos que donamos al Banco de Alimentos de Asturias. It's a mystery to me. We have agreed with which we have agreed. And you think you have to want more than you need. Until you have it all, you won't be free. Society, you're a crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you
think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place, 'cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. I hope you're not lonely without me.